Qué alegría para mí tener una ocasión más de poder seguir compartiendo sobre esta temática del Sermón del Monte en su entrega número 33 con su apartado No basta decir Señor, Señor. El texto se refiere directamente al último juicio que Jesús habla como juez universal. La palabra griega kupie, traducida al español como Señor, al ser repetida es especialmente expresiva y suplicante. Este término Señor es en Mateo el título con el que los judíos, y solo ellos, se dirigen a Jesús, pero sobre todo al Hijo del Hombre como juez universal. Mateo se refiere pues aquí a la comunidad, diciéndoles que no todos sus miembros entrarán a ese reino de los cielos. La invocación del juez universal como Señor es correcta teológicamente, pero la invocación correcta no decide nada. Como una máxima universal sobre la entrada en el reino de los cielos, Mateo le recuerda a la comunidad que su confrontación es con la exigencia de una justicia superior. A eso se refiere, pues, Mateo cuando cita a Jesús diciendo, hacer la voluntad de mi Padre, como premisa de ser o del seguidor fiel del Señor. Hacer la voluntad del Señor no es solo algo que sea preciso buscar, sino también algo que se puede pedir. El conocimiento de la voluntad del Padre significa para Mateo un estímulo positivo, una ayuda para la acción y no la seguridad de entrar en el reino de los cielos. El criterio que será decisivo en aquel día aparece designado en Mateo con el término griego anomía, traducido como ilegalidad o violación de la ley, como los pseudoprofetas pertenecían al tiempo final, según Mateo 24, 10 al 12, cabe pensar que según la creencia judía y cristiana, la maldad aumente en el tiempo final. El contenido de esa maldad debe entenderse partiendo de la idea de Mateo de ley. Ley es la voluntad del Señor en el Antiguo Testamento que Jesús instauró de palabra y de hecho. Por tanto, la ley veterotestamentaria o del Antiguo Testamento que culmina con el precepto del amor. Más aún, el criterio para diferenciar la pronunciación de Señor, Señor a la ejecución de la voluntad del Señor está dado aquí por cuáles son los frutos que pueden calificarse de buenos y cuya presencia o ausencia permiten afirmar con claridad si un discípulo es verdadero o un falso profeta. Producir buenos frutos es hacer la voluntad del Señor. Producir malos frutos es hacer la iniquidad, o sea, vivir sin ley, a pesar de confesar con la voz la fe en el Señor y de realizar incluso prodigios en su nombre. Históricamente, en el mundo antiguo, se creía que todas las enfermedades eran obra de los demonios. Si una persona estaba enferma era porque algún demonio había conseguido ejercer una influencia maligna sobre la persona o se había introducido en alguna parte de su cuerpo. Las curaciones, por tanto, se tenían que lograr por vía de exorcismo. La consecuencia de esto era que muchas de las enfermedades eran de carácter psicológico y había variadas formas de curarlas. Si una persona conseguía convencerse o autosugestionarse, llegando a creer que tenía dentro un demonio o que un demonio la tenía en su poder, esa persona estaría indudablemente enferma. Y si otro conseguía convencerla de que el poder del demonio había sido quebrantado y ella estaba libre, entonces esa persona podría curarse probablemente. Hasta en el Nuevo Testamento leemos acerca de exorcistas judíos que añadieron el nombre de Jesús a su repertorio y que echaban fuera demonios por este medio, como se lee en los libros de Hechos y Marcos en la Biblia. Había muchos charlatanes
que ofrecían al Señor un reconocimiento de labios y que usaban su nombre para producir efectos maravillosos en personas poseídas por demonios. Pero lo que Jesús está diciendo es que si una persona usa su nombre con pretensiones falsas, llegará el día en que rinda cuentas al Creador. Sus motivos verdaderos serán o quedarán expuestos y él o ella, esa persona, será alejado de su presencia. De ahí que nunca los conocí equivale a decir no hay ninguna comunión entre los obradores de todo tipo de maldad y el Señor. Es indudable que cuando el cuerpo vuelva a la tierra de donde salió y el espíritu vuelva al Señor que lo dio, serán sus actos los que revelen si en su profesión de fe vivió o no en comunión con el Señor. Es así como la piedad no basta. No es que sea mala. Hay que poner por obra el designio del Señor. ¿Cuál? Lo ha dicho en el Padre Nuestro. Realícese en la tierra tu designio del cielo, o hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La extensión del reino del Señor en la humanidad, el trabajo por la paz, la felicidad de la gente. No bastan palabras devotas, sino una actividad real para hacer el bien a toda persona. No es suficiente la piedad para formar parte de la comunidad, pues esa piedad puede ser verdadera o falsa. Las experiencias interiores de consuelo, alegría, comunicación con el Señor, perdón, etc., pueden ser verdaderas o ilusorias. ¿Cuándo sabemos que son verdaderas? Cuando se traducen en conducta de amor al ser humano. Hay gente entregada a la religiosidad, pero hay pocos dispuestos a la relación con el Señor de la creación. Si eso no se traduce en una entrega y acción por la humanidad, no vale nada. No basta decir Señor, Señor. Igualmente, el que hace muchas cosas extraordinarias, pero no las hace por amor a los demás, sino por interés propio, dice Jesús, nunca os conocí. No tengo nada que ver con usted. A pesar de su apariencia de servicio, carece de valor. No estaba en la dirección del designio del Señor. De tal modo, un corazón limpio es el que se manifiesta en una actividad completamente transparente en favor de los demás, pues de lo contrario el Señor lo rechaza por viciado. Lo conveniente sería no causar deshonra al Señor, quien tiene la capacidad de descubrir y sacar a la luz aquello que se oculta, pero además dejar ver la falsedad. Se pueden decir muchas palabras hermosas, pero jamás servirán como sustituto de las buenas acciones. Hay una sola prueba del legítimo amor, y es la acción. No sirve de nada decir que se ama a alguien si se hacen cosas a sabiendas que ofenden al que se ama. Cuidado, que a menudo se confiesa al Señor con la boca, pero se le niega en el día a día. No es difícil recitar un credo, pero sí es difícil vivir una vida bajo la voluntad del Señor. La fe sin una vida que se exprese es una contradicción de términos. El amor sin acción es una imposibilidad. Quizás se puede engañar con palabras a los seres humanos, pero jamás se podrá engañar al Señor, ya que Él ve el corazón. Por eso no bastan las simples manifestaciones religiosas, externas. Es requisito una realidad interior. Lo que una persona alegue ser o creer tendrá valor solo si ésta está respaldada por la manera como vive. Lo importante no será cumplir con ciertos requisitos para ser admitido a una profesión de fe o tener un activismo religioso. No, lo que tiene sentido y valor en esa relación con el Señor es cómo se sustenta esa fe que se dice o se decía tener en el Señor por su manera de vivir. También hay un llamado de atención que vale la pena tener muy en cuenta, y es que el mundo actual
donde crece la increencia hacia el Señor de la creación, sus pocos seguidores han de reflexionar ante el reto de ahondar en el conocimiento del Señor, no solo para que la fe alimente la vida, pero además crear capacidad de dar razón a esa fe y contribuir a la mejora ética de la sociedad. Actualmente no solo se vive crisis ético-cultural, también crisis de fe, o sea, la pérdida del sentido de quién es el Señor para la persona. Entonces, hablar de una relación con el Señor es la revelación de un Señor personal que trasciende la propia intimidad. Por eso, la experiencia con el gran Redentor no se refiere a la aspiración del corazón humano de encontrar el eco de un amor insatisfecho o el agua de una fuente que calme la sed profunda de amor, verdad y felicidad. Es más bien una realidad con un ser que por ser padre y madre se ofrece a todo ser humano como interlocutor de misericordia y de amor y da respuesta a las inquietudes más profundas que determinan la existencia humana. Por tal razón, es urgente que cada hombre y mujer de estos días reconozcan el amor y misericordia de un Señor personal, que ama antes que exista la vida humana y que libera siempre su perdón. En resumidas cuentas, al decir Señor, Señor, sinceramente es descubrir al gran yo soy, que enseñó Jesús. De esta forma, ver en cada persona con quien se camina en este mundo el rostro del Señor y entender el camino que ha de seguir la humanidad. Es el acto de fe en el Señor, ardientemente propuesto por Él a todo ser humano. Mi nombre es Néstor Venegas. Puedes compartir este video. Gracias.